mala, mala, mala. Esos son los villanos y villanas de las teleseries. Qué manera de odiarlos uno cuando veía la teleserie, pero cuando aparecía ese personaje, el malvado, algo mejoraba, todo se hacía más rápido, hasta nuestra adrenalina subía, ¿o no? ¿Quieren hablar con una villana? ¿Ah? Y les aseguro, en la vida real son un encanto. Veamos. Ese personaje fue muy exquisito de hacer porque era un personaje muy rabioso y entonces era como un ejercicio casi terapéutico ir al set porque me salía la ira, toda la ira que no me sale en la vida cotidiana, me salía con unas ganas y era un deleite, la verdad era súper terapéutico. Salud por eso. Gente más tonta. Y bueno, me inspiré también en algunos personajes que yo había conocido que decían ese tipo de palabras como macabro, que lo pasaban caballo. Y era rico, muy rico, un personaje muy delicioso, muy lleno de mentiras y de manipulaciones y de... ella como que de esos clásicos personajes que tienen plata, que pueden comprar a todos con plata, y le salía el tiro por la culata bien a menudo, entonces la ira le subía la mostaza así. ¡Ah! Es que yo encuentro que el villano siempre es más entretenido que el protagonista. Es el que lleva la acción, es el que genera el conflicto, es el... Y si además si uno le da un toque más emocional y uno hace que la audiencia te quiera o empatice con algunas razones de por qué uno es así, se transforma en un personaje mucho más rico y más profundo. Y yo nunca lo miré como un villano a Schumacher. Yo lo miré como un niño abandonado, que tenía todo lo que quería porque tenía plata, pero no tenía lo más importante, que era que no tenía amor. Entonces llamaba la atención. Y para construirlo me basé como en la figura de un felino, de un gato, era un tipo que estaba mirando permanentemente y andaba parado. Y miraba, ¿te fijáis? Y este estaba enervado permanentemente y esa fue su vida. ¿Te fijas? Pero yo nunca lo vi como un tipo que hacía cosas malas adrede, distinto a la Sarita Mellafe. Sarita Mellafe era mala. Y era mental. Este era abandonado, este era dolido, por eso que era un instrumento de la Sarita. Porque la Sarita se daba cuenta que lo podía dominar y le decía, ay, Axel, tú que eres tan lindo y tan mino y tan... Y el otro sentía ya que, y además era fuerte, andaba en una camioneta, era un zorrón, el primer zorrón. No, yo lo hacía, además tenía que hablar, lobo. Cuando tú te tiriteas y eso, es súper entretenido. Que es titiritear con el ladito que uno tiene adentro, ¿cachai? ¿Por qué la gente se enamora de los malos? No sé, Roberto Vander hizo un villano muy bueno. Bueno, siempre me ha gustado ser de malo. Y me ha tocado muchísimos malos, hasta premios he tenido de malo, porque me divierto mucho más siendo malo que de galán. Es más entretenido, ¿no? Y de galán, sí, bueno, sí. Eso quizá a uno le sale, por ejemplo, okay. Pero a mí yo lo que disfruto son todas las novelas que he hecho de malo, que por cierto muchas, esas novelas siguen hasta el día de hoy, pero escenas fuertes, súper fuertes, y esas son las que más me gustan. Qué alucinante, porque, ¿cómo se llama? Carolina O'Neill, pesada, desagradable, prepotente. Imagínate uno que es buena en la vida, lo entretenido que es poder decir esos textos. Oye, ¿no pretenderás que me devuelva a Santiago para dejarte pasar? Fue súper entretenido y un personaje dinámico, porque el malo finalmente es el que lleva toda la acción. Entonces siempre está tramando cosas terribles. Yo mirando a un perro de un amigo, que eran estos perros que tienen los ojos de distinto color, se me ocurrió proponerle a Cristian ponerle un ojo de otro color como para graficar un poco la esquizofrenia de este weón, que era como varias personas a la vez. Y me lo aceptó. Y le dije a la Nené Aguirre, tenés que conseguirme un ojo de color. Y fue un cacho porque me lo tenía que poner y sacármelo, y ponérmelo y sacármelo. Pero le di un toque y pude ser muy malo. Y tenía una oficina con un Rottweiler que me daba terror, pero era aterrorizante. Matías de Amor a Domicilio era un personaje que, a pesar de que era el villano y a pesar de que era bien cargante, el amigo, uno lo quería, uno le daba pena a él, le daba pena el proceso que estaba teniendo.
cómo se iba apagando, la escena de cuando que yo grabé con la Cataguerra. Todo el equipo técnico que había ahí, maquilladora, utilero, los camarógrafos, todo el mundo estaba muy afectado. Y eso es muy raro que pase. Hay gente que se cayeron las lágrimas, había gente que me abrazó. Y eso no pasa siempre. Y creo que para mí fue ha sido el momento más bonito, cuando tu propio equipo está emocionado con algo que tú estás haciendo o con algo que estamos haciendo entre todos, porque la verdad la pega la hacemos entre todos. La Kiara era una antagonista adorable, porque lo que más me gustó de ese personaje es que no era la típica villana pesada mala, sino que era humana. Ella tenía carencias, tenía un padre ausente, una madre súper sacrificada, una familia de esfuerzo. Entonces, uno como que sentía que por algo era así ella, por algo necesitaba llamar la atención. Desde ahí yo saqué a la Kiara. Necesitaba tener la atención, necesitaba llamar la atención, reírse como se reía. Me acuerdo que me inspiré en una familiar que se reía fuerte y dije, ya está, este se tiene que reír fuerte y como que le copiaba la risa. Yo siento que fuera de control el personaje de Carrie Castro no era tan mala. Yo no la recuerdo como tan mala. Era como un poco desadaptada, esta cosa que venía de Miami con un padre cubano que era Pepe Secal. ¿No me vas a decir nada? ¿Te vas a quedar callada? No era tan mala como Sarita Mellafe. Y la Sarita Mellafe con la Paulina Urrutia, que era malísima, pero con ese encanto que tiene la Paulina en su carita. Que se... ¿Por qué no te callas? ¿No te das cuenta que estás diciendo el ridículo? Fíjate que la única ridícula que eres tú, No sé, Ángel Malo, inolvidable, Carolina Rey y Bastián Bodenhofer, escena final de Ángel Malo que paralizó un país. Oh, no, eso fue un exitazo también. Mira, tanto como La Madrastra como Ángel Malo, es que era una historia tan especial porque la protagonista, cuando tú tienes una protagonista que en el fondo es mala, que usa y utiliza todo su encanto para engañar, entonces es bien especial. Bueno, la Carolina lo hizo maravilloso. Claro, y el villano es entretenido porque, claro, te muestra como la parte más negra que uno tiene y eso es interesante porque hace reaccionar al público, hace reaccionar a los otros personajes. Es como el motor inverso a lo del galán en la construcción. Igual fue entretenido hacerlo, me costó porque era un personaje que al final vendía guaguas, entonces era como complejo. ¿Se ha puesto a pensar que si sale a la calle podría tener un accidente igual como el que yo sufrí? O sea, a mí en Andrea Justicia y Mujer, en la calle me agarraban, digamos. O sea, de hecho me tiraron la oreja una señora, iba caminando por el Dr. Yoho, ¿cachai? Y de repente me dice, pero usted no puede estar vendiendo guaguas, ¿cómo se le ocurre? Y me empezó, señora, soy actor, no soy el personaje, ¿cachai? Porque todavía la gente confundía mucho el personaje con el actor y con la vida real. Esa historia de Andrea era una historia que que en definitiva no se podía mostrar tan abiertamente, porque se corrían muchos rumores en esa época en el país de que había venta de guaguas clandestinas hacia el extranjero. Eso era, pero no se podía decir en la tele. No, nunca me voy a olvidar la Gloria Muschmeier, ¿te acuerdas? Con su personaje, que era buenísimo. Bueno, te cuento que el final de Los Títeres, los finales de Los Títeres, a los malos, entre comillas, la verdad es que los finales eran casi infantiles. Y yo cambié los finales. Lo que iluminó a obviamente le encontré razón. ¿Qué la mala, que era la Gloria Muschmeier, y su papá, a ella la metí en una piscina con las muñecas, a peinar la muñeca, y ahí quedó el dicho de peinar la muñeca. El castigo de Adriana Godán, sí. ¿Cómo la castigamos? ¿Cómo? Claro. De
Bodanovich sugirió que mi personaje quedara trabajando en una tienda en el barrio Meix, ponte tú. Pero Oscar dijo que merecía un castigo más grande. Entonces, que se muera no, porque morirse no es ningún castigo tampoco. Y de ahí derivaron a la locura, que yo que fue un acierto en realidad, porque es más patético pensar en que esta mujer tan mala se quedó viviendo en un sufrimiento eterno, porque lloraba, 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 a que la maten, o que te fijas, era realmente muy aceptado. Y yo creo que fue bien fuerte esa escena de la locura de la Adriana Godard, ¿no? Todavía se acuerda la gente. Después de la teleserie fuimos a comer en un restaurante, todos los que trabajamos en él, y Bodanovich me empezó a encarar el por qué yo le había cambiado los finales. Le dije, bueno, es que de verdad, Sergio, yo encontré que eran muy débiles para las maldades que habían hecho.